repetimos mucho de hológrafo. Yo creo que para repasar juntos y para que ustedes lo vean con especial atención, cuidado con el 2472, que es la ley que rige la forma. Ese artículo que siempre les trae problema, porque está en la parte de las disposiciones generales, es la ley que rige la forma del testamento. Fíjense que dice, es la ley vigente al tiempo que se otorga el testamento. Quiere decir que cuando uno hace el testamento, lo hace de acuerdo a las formas imperantes o que la ley nos permite en ese momento. Quiere decir que con el código de Vélez había más formas reconocidas para testar, porque estaba entre las formas ordinarias uno que se llamaba cerrado. Ahora, con el Código Civil y Comercial, las formas se reducen, y había además extraordinarios, que la otra vez los nombramos muy rapidito. Ahora se reduce a dos formas, el testamento hológrafo o el testamento, que lo hacemos sin ir al escribano, y si vamos al escribano, se llama testamento abierto, y el mismo articulado les dice, bajo pena de nulidad, lo que el escribano no puede dejar de hacer. Tiene que consignar la fecha, el nombre de quien se presenta, el nombre, el domicilio de los testigos. Los testigos son testigos de acto, no de conocimiento de la persona, son testigos de acto. El acto de ese otorgamiento de testamento ha pasado ante ellos. Ese es el testimonio que ofrecen. Tienen que ser testigos capaces. Acuérdense que antes de la última reforma la capacidad era a los 21. Ahora la capacidad civil es idéntica a la capacidad para testar, que son 18 años. Pero con Vélez nos pasaba, y por mucho tiempo hasta que se modificó, esta ley nos pasaba que el testigo tenía que tener 21 años y el disponente podía ser mayor de 18 o más, ¿comprenden? Lean, por favor, para la próxima, que lo vamos a retomar todos juntos, el tema de la habilidad de los testigos. El testigo tiene que ser hábil. ¿Qué quiere decir? No tiene que tener ningún interés, no puede ser ni ascendiente, ni descendiente, ni cónyuge del disponente, ni del escribano actuante, ni, ¿entienden? Tiene que ser hábil, no tiene que tener ninguna inhabilitación por una cuestión de interdicción, por supuesto, tiene que escribir, y si no pudiera escribir alguno de los testigos, el escribano tiene que especificar el porqué, y siempre dos testigos tienen que poder firmar el acto. Siempre se van a requerir dos testigos firmantes. Si cae en inhabilidad el testigo, por alguna cuestión, por la edad, porque en realidad es una persona que no está en su sano juicio, porque si no se reúne el número que se requiere, el acto es nulo. Por eso el tema de los testigos es tan importante. Entonces, por favor, para la próxima, y con tranquilidad, retomen o vean muy bien, porque lo volvemos a ver todos juntos, el testamento por acto público del 2479 en adelante, se van al 2482 luego, que es la inhabilidad para suceder por testamento, que es el caso que digamos, que los testigos no pueden, o que que las personas no pueden suceder por testamento. Nosotros lo habíamos hablado muy rápido la otra vez. Yo creo que ahora lo van a ver con un poquito más vamos a hacer más foco. Recuerden que el sacerdote o ministro del culto que sea de la última edad no puede ser beneficiario de un testamento. Porque acá hay un temor a la captación y a la sugestión. Entonces, tampoco los escribanos, ni los testigos, los ministros, como acá dice, de cualquier culto, siempre de la última enfermedad, excepto que esas mismas personas sean además parientes que la ley hubiera llamado. Si el sacerdote de última enfermedad es además un pariente que la ley llama porque resulta ser mi hermano y sus votos no le prohíben ser heredero, bueno, perfectamente va a poder heredar. Pero mi confesor
quien me acompaña en última enfermedad, se supone que yo estoy más vulnerable y soy más captable y más sugestionable. Entonces la ley, previendo esto, le pone un freno y dice que estas disposiciones son nulas, no tienen ningún valor. Si se quisiera poner personas interpósitas o interpuestas, que son los parientes más directos de estos que no podían recibir, ese fraude se puede probar por cualquier medio de prueba. Y el beneficiario siempre, el que no podía, porque no podía recibir por ley, porque la ley se lo prohíbe, tenía inhabilidad para recibir por ley, y sin embargo, y haciendo trampa, digamos, haciendo lo que no debía, recibió, por supuesto que va a ser considerado un poseedor de mala fe, porque él sabe que hay una disposición, sí, los mic los ponemos en silencio, por favor. Él sabe que hay una disposición que justamente que contempla esto y que no lo permite. Entonces, el 2483 termina diciendo: las disposiciones testamentarias a favor de personas que no puedan suceder por testamento son de ningún valor. Esas disposiciones, no el testamento. Acá tienen una disposición, una parcialidad de nulidad. Estas disposiciones son de ningún valor, aun cuando se hagan a nombre de personas interpuestas. El código vuelve a reputar personas interpuestas a las que nosotros ya conocíamos con Pérez. Entonces dice que y sin admitir prueba en contrario. O sea que es iure et de iure, ascendientes, descendientes, cónyuge o conviviente de la persona impedida de suceder. El fraude de la ley puede ser probado por cualquier medio de prueba y los inhábiles para suceder por testamento que se encuentran en posesión de los bienes dejados por el testador son considerados de mala fe. Entonces, escribanos y testigos ante quienes se ha otorgado el testamento no son hábiles para suceder. Ministros de cualquier culto y líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante en su última enfermedad. Ahora se discutía, vieron, de esas técnicas de la nueva era respecto de las respiraciones, las meditaciones, todo lo que sea, digamos, personas de cierta influencia, gurúes, personas con cierto ascendiente, ¿no? Por eso cuando dicen líderes espirituales, hay quienes lo centran específicamente en una cuestión religiosa. Perfectamente yo creo que puede ser, hay el caso de una japonesa con una fortuna extravagante, multimillonaria, que le deja toda su fortuna a su psiquiatra y además instructor en respiración, etcétera, etcétera, ¿no? Y se estaba cuestionando eso. Bueno, un caso bastante sonado, lo habrán visto. Bueno, con lo cual, vuelvan a mirarlo, por favor, así la próxima lo retomamos desde ahí, con esta forma a la que le dimos menor importancia, la volvemos a retomar, y ahora si les parece, por orden de aparición, habíamos dicho que íbamos a ver el testamento de Belgrano como primera medida. No sé si lo pudieron leer o no, no es muy extenso. Sí, a Juan Manuel lo leyó y le gustó. Juan Manuel, coincidirás conmigo que el encabezado, la primera cláusula que dice, encomiendo mi alma a nuestro Señor Dios, y continúa, ¿no?, con las reflexiones, y deja en la cláusula dos reales para que se cumpla con su sepultura y con todo lo que él quiere, pero el principio del testamento, cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta que no tiene disposiciones, digamos, no sería estrictamente en los términos de Vélez un testamento, porque para Vélez era disposición de bienes. Nosotros ahora decimos que puede contener también cláusulas extrapatrimoniales, pero en las primeras dos cláusulas claramente, en el nombre de Dios y con su santa gracia, amén, sea notorio que yo, Manuel Belgrano, natural de esta ciudad, brigadier, temeroso de la infalible muerte a toda criatura,
de la Madre Espíritu Santo, 3 personas distintas, de un Dios verdadero, lo quiero hacer rápido, pero bajo su verdadera fe y creencia he vivido y protesto vivir y morir como católico y fiel cristiano que soy, tomando por mi intercesora y abogada a la Serenísima Reina de los Ángeles, María Santísima, Madre de Dios y Señora nuestra, y devoción. Y demás de la corte celestial, bajo de cuya protección y divino auxilio, otorgo mi testamento en la forma siguiente. Pero dice la palabra que queremos, dice testamento. Él dice testamento, dice, y lo puede perfectamente hacer, habla de su confesión católica, religiosa, católica apostólica romana, por lo que veo, porque nombra a la Virgen y a los ángeles, y entonces, y habla de Dios, pareciera un Dios de la religión católica, ¿no es cierto? Y habla de que dice, otorgo mi testamento. Y uno dice, empieza el testamento. Queremos ver la transmisión de bienes. Parece que la cláusula primera todavía no. Primeramente, encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, que la crió de la nada y el cuerpo mandó a la tierra del que fue formado, y cuando su divina majestad se digne llevar mi alma de la presente vida a la eterna, ordeno, y acá hay disposiciones extrapatrimoniales, ordeno que dicho mi cuerpo amortajado con el hábito de patriarca de Santo Domingo sea sepultado en el panteón que mi casa tiene en dicho convento, dejando la forma del entierro, sufragios y demás funerales a disposición de mi albacea. Acá tienen varias cosas. Primero habla del destino del cadáver para después de su muerte, dónde él quiere descansar y de qué manera. Dice mi cuerpo amortajado, ¿no? Esta es una disposición de contenido claramente extrapatrimonial, pero que es una última voluntad. Es del género última voluntad, ¿por qué? Lo está manifestando. Y nombra a alguien que ustedes van a ver, una figura que puede o no estar, que ustedes van a ver en la última unidad, que es el albacea. El albacea testamentario es el ejecutor de su voluntad. Puede o no existir, pero cuando existe, porque uno lo crea y lo nombra, y puede ser una persona física o puede ser el director, el director de una empresa, puede ser el rector de una universidad, o sea, puede ser la persona que cumple una función determinada en ese momento. ¿Entienden? Puede ser una persona ideal a la que hacemos referencia. Entonces, quien está encargado de la conducción va a ser el representante. En este caso, él nombra a un albacea, que van a ver que es el hermano, que es sacerdote, para que observe que se cumpla su voluntad. El albacea son los ojos del muerto cuando éste ya no está. Es una persona de su suma confianza. ¿Todas las testamentarias tienen albacea? No. Cuando la persona sabe que los herederos van a cumplir, en general no nombra albacea, porque sabe que su voluntad se va a cumplir. San Martín no nombra albacea, porque dice que no necesita más hipotecas, dice él, o sea, más reaseguros que saber que su hija va a cumplir con su voluntad. ¿Comprenden? Pero Belgrano sí determina quién va a ser su albacea. ¿Hasta acá vamos? Bueno, luego dice que deja dados reales justamente para esta disposición que él realiza respecto de su descanso cuando ya haya fallecido. Y ahora me parece que empieza y entra en materia. Tercer ítem. No hace falta que diga tercer ítem, ni tercero, ni primero, pero la gente lo puede acomodar como cláusulas y las puede enumerar, ¿no? Declaro que soy de estado soltero y que no tengo ascendientes ni descendientes. ¿Y con esto qué? ¿Qué les parece? Yo declaro que soy soltera. Pero en cambio luego aparece un acta de matrimonio. ¿Tiene algún valor per se la declaración unilateral del Estado civil? No, ni la del Estado civil, ni la de si no tiene hijos o no, o sea, pueden aparecer hijos también. Excelente, pero ahí, José, vamos con un poquito más de cuidado, pero es excelente como te estás encaminando. Fíjate que la declaración de Estado civil no tiene para nada, cuando ustedes hagan, si hacen familia y hagan fraude entre cónyuges,
van a ver que cuando se venden sobre todo los automotores, las lanchas, todo el mundo es soltero al momento de vender. Y sin embargo era casado. Entonces ahí entra el fraude, porque la sociedad, uno de los titulares, digamos, fuga un bien, se queda con el dinero y claramente no hay división de ese dinero. Entonces, la declaración unilateral del Estado civil, la verdad que no. Ahora cuando dice, declaro que no tengo herederos, el mismo tenor, ¿vale que yo diga que no tengo hijos y después aparecen 2 de mis hijos con las actas de nacimiento en la mano o vía prueba de filiación demuestran que son mis hijos? ¿La declaración unilateral de no tener hijos tiene algún efecto jurídico? No. No. Jurídico puede ser que no, doctora, No, pero tengamos en cuenta en el tiempo. Tengamos en cuenta en el tiempo una documentación que aparece. No, porque, perdona, ¿sabés por qué te digo no? Porque además él tenía una hija mínimo, otros historiadores dicen que tenía 2, él se hace cargo de esa hija de una manera, digamos, no pública, pero a través del hermano, la manda a que la cuiden, a que deja dinero para ella, la manda a instruir y qué sé yo, pero por una cuestión social, familiar, lo que sea, no lo dice. Entonces, la declaración de no tener hijos jurídicamente no surte efecto. Sí que surte efecto. Si yo digo, tengo un hijo o tengo los hijos que sean, si yo lo digo en un testamento, eso es reconocimiento de hijo. Claro, a la inversa sí. Porque el hijo extramatrimonial vos lo podés reconocer. O sea, lo tenés que reconocer porque es extramatrimonial, no tenés presunción a favor de que es del matrimonio. Porque mi esposo cuando nacieron mis hijos fue al registro civil a anotarlos, decimos. ¿Por qué? No los tenía que reconocer porque nacieron dentro del matrimonio. ¿Entienden lo que digo? Aunque la biología diga y la genética diga que nazcan dentro del matrimonio, no quiere decir que sean hijos del cónyuge, ¿no es cierto? La Fundación Favaloro dice que 7 sí, 3 no, de cada 10. Bueno, no importa, de todas maneras la presunción de ley dice que si son del matrimonio, listo, hay una presunción a favor, que 300 días ustedes ya la conocen. Si son extramatrimoniales, vos tenés que hacer reconocimiento de hijos, y lo haces de 3 maneras. Vas al registro civil y lo reconoces a tu nombre, lo inscribís como tu hijo, con el traslado de esta inscripción a la madre, ¿no? Porque no va a ir a cualquiera a reconocer a un hijo que yo tuve. Va mi vecino y dice, sí, el hijo de Claudia es mío. No, me van a tener que notificar a mí también, claramente, porque yo puedo oponerme, puedo decir que no. Entonces, vas a reconocer al registro civil, lo vas a manifestar en una escritura con un escribano y vas a hacer una escritura, no una escritura, un instrumento, ¿no? Una declaración, ¿no es cierto? Vas a hacer una declaración ante escribano, ante notario, diciendo que tenés un hijo, o también la tercera manera habitual es dejarlo determinado en el testamento. ¿Comprenden? Eso es un reconocimiento de hijo. Entonces, que él diga, no tengo hijos, jurídicamente no cierra ninguna puerta. Porque después puede venir un colectivo 160 con 40 chicos arriba y todos reclamar y todos ser los hijos de él. ¿Entienden lo que digo? Van todos juntos al juzgado al grito de somos los hijos de fulano. Entonces, decir que no tengo, bueno, o sea, ¿qué hace? Le complica al que tiene que probar que sí es el hijo. ¿Entienden lo que digo? No sé, Maradona, otra vez, por nombrarlo, por lo menos una vez por clase, ya es un clásico. Cuando él dijo, no reconozco, los otros los escupo, qué sé yo, no son mis hijos. ¿A qué lo fuerza al hijo de Italia? ¿A qué lo fuerza? A probar Hacer que el sí es. proceso, cuando él no se presenta, la presunción le va en contra. Pero si ese chico no hubiera hecho nada, porque se queda mortificado, o dice, listo, yo con este tipo no quiero saber nada, no quiero que sea mi papá.
raro, ¿no? Porque cuando hay patrimonio en general uno sigue peleando, pero supónganse que en otro caso hubiera dicho, no, listo, no vale la pena, y no hace nada. En ese caso el no reconocimiento sí obstaculiza, ¿entienden? Porque el otro tiene que probar. Pero esta simple manifestación es eso, es una simple manifestación. No tengo hijos. Yo puedo decir ahora, en mi testamento, soy soltera y no tengo hijos. Y después en la práctica se verá que estaba casada y que tengo 2 hijos. ¿Entienden? Así que hasta ahora Doctora, sí. También dice que no tiene ascendientes. Debería decir no tiene ascendientes vivos, porque ascendientes tiene que tener siempre. Claro, Sería claro, un error. Es claro. decir, en el momento del testamento, ahí debería Claro. decir que no tenía ascendientes vivos, porque esa es la última, digamos, voluntad de la persona. Claro, claro. De todos modos hay que contextualizar también la fecha, o sea, en aquella época es obvio de que todo se manejaba de esa manera, no es como hoy. Hoy podemos contextualizarla a la época de hoy, pero en esa época se podía decir que no tenía hijos. ¿Cómo se iba a enterar? O sea, Claro, porque la cuestión de pruebas, claro, ya de por sí te digo que el ADN no existía, ya era una cuestión, claro, la prueba se complicaba mucho, y los jueces usaban claro. lo que se llamaba la prueba antropomórfica, o sea, se Olvídese, parece, claro. porque, ¿viste? Sí, yo creo que hemos reconocido, hemos dado por válidos hijos que eran idénticos a los progenitores, y por ahí no, ¿viste? Porque la prueba de sangre te daba si podía no ser hijo. Pero a veces podés ser el padre por compatibilidad, porque vieron que. Porque la prueba de sangre es por exclusión. No, fulano nunca podría ser el padre de Mengano. Pero por ahí caes en la posibilidad de que sí podría serlo. Entonces el juez decía, el juez con el dictamen pericial, ¿no es cierto? Tiene la contextura, tiene el pie, no sé qué cosa, se fijaban en toda una cuestión, digamos, de estructura ósea, etcétera, etcétera, bueno, realmente, y por supuesto había que probar el conocimiento, porque si 2 personas nunca se habían visto, también en otro contexto, porque vos ahora me podés decir, y bueno, nunca se habían visto, pero por ahí, viste, por algún método extravagante, bueno, es como vos decís, en ese contexto, digamos, queda todo mucho más acotado. De todas maneras, él escribe esto, dicen que un poco para salvar el honor de la mujer con la que él había tenido a su hija, era una señora de sociedad y que finalmente termina casada con un militar, si yo mal no entiendo, una mujer joven, dicen que la más bonita de su condado, con la que sí había tenido por lo menos una hija. Algunos autores hablan de más de un hijo. Personas con con vidas muy de batalla, de mucho hacer, de mucho, vidas muy agitadas, digamos. Entonces, declaro que soy soltero y que no tengo ascendientes ni descendientes. Claro, ascendientes tuvo, claramente. Imagínate que a la edad que él muere, de todas maneras, no había posibilidad de una supervivencia de ascendientes, porque la biología lo impedía. La gente no llegaba a tanta edad. Ahora hablamos hasta de la 4ª edad. En ese momento, claramente, ascendientes vivos no tenía. Distinto el caso de Gardel, que sí tenía viva su mamá. Gardel, que fallece por un accidente, como ustedes saben, sí tiene viva a su madre al momento de fallecer. Y acá se pone linda la 4ª cláusula, acá se pone interesante. Dice, que debo a don Manuel de Aguirre, vecino de esta ciudad, 18 onzas de oro sellado. Esto se llama legado de reconocimiento de deuda. Fíjense que él dice, que debo a don fulano tanta cantidad. Él solo lo dice. Entonces, el señor Aguirre técnicamente no es un acreedor, porque no debe tener un instrumento para probar que él es acreedor. ¿Entienden? No le habrá hecho firmar un reconocimiento de deuda cuando le dio este préstamo. Entonces, la univoluntad de Belgrano cuando dice, le debo tanto, crea la figura del legatario. Ahora el señor Aguirre es un legatario. ¿Quiénes cobran primero? ¿Los acreedores reconocidos o los legatarios?
Si ustedes tienen que pagar, primero, ¿qué hacemos? Le pagamos a los que existen como acreedores. Primero pago y después... Entonces, este legatario cobra después que los acreedores. ¿Entienden? Primero yo me desobligo de todas las deudas que había. Con lo que queda, y si no afecta a la legítima, que es un legatario de esta cantidad, ¿sí? De esta cantidad de onzas o de este bien, onzas de oro sellado, 18 onzas. Este legatario recibiría lo que le corresponde. Pero si no hubiera dinero para pagar las deudas, olvídense que el legatario va a cobrar. O va a recibir el legado, porque en realidad él reconoce una deuda, el propio disponente. Pero quien recibe no tiene título de acreedor, ¿entienden? No tiene un título ejecutivo o un papel firmado donde el otro le reconoce la deuda. Entonces, él, para quedarse tranquilo y para honrar con sus obligaciones, dice, y fíjate que dice, ¿a quién? Dice que es de la ciudad, o sea, es Manuel de Aguirre, que vive en la ciudad. ¿Cuánto le debo? 18 onzas de oro sellado. Ese señor, si todos los acreedores cobraron, cuando haya de más, porque ya están satisfechas todas las obligaciones que tenía en vida Belgrano, él va a cobrar su legado, o le van a hacer entrega del legado. ¿Está claro? También ustedes saben que los legatarios, no los quiero confundir con estos, pero Belgrano porque estaba solo, pero si hubiera indivisión hereditaria, ¿no? Si hubiera más de uno de herederos, por ejemplo, si hubiera tenido 2 hijos, Belgrano, los legatarios y los acreedores, mejor dicho, los acreedores y los legatarios, se podían oponer a qué cosa, a qué acto, hasta no ser pagados ellos. A la partición. Porque a ese momento ya sabemos qué se debe y qué queda. Y antes de darle a cada heredero lo que le corresponde, acreedores y legatarios, que son terceros interesados también los legatarios, porque su interés es cobrar sobre esos bienes, piden lo que les corresponde. ¿Está claro? Pero en este caso, primero en este y en todos los casos, por favor, ¿no? Primero pagamos, honramos las obligaciones, y si queda remanente, cumplimos con la voluntad del causante. Ahora, si las 18 onzas de oro sellado afectaran a alguna legítima, si la hubiera habido, no se cumplen los términos que se pueda, que no afecte. Y si no hubiera 18 onzas de oro, porque cuando se muere no tiene nada, este legatario, ¿qué recibe? Si no hay nada. 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 Bien, pero el legado de reconocimiento de deuda sí vale, ¿entienden? Porque está creando un legatario. Acá sí está reconociendo voluntariamente una deuda, entonces crea un legatario. Luego dice, y acá hace una compensación de cuentas, miren qué moderno, y al Estado 600 pesos, se supone que él le debe 600 pesos. ¿Qué se compensarán? Con el ajuste de mi cuenta de sueldos. ¿Qué tal? Yo tengo casi 2 contadores en casa que hacen ajustes de cuentas. Miren que reconoce un préstamo, pero también dice que se tiene que ajustar por una cuenta que él recibe, por los grados que él y los cargos que él cumplía. Y de 24 onzas que ordeno se cobre por mi albacea y preste en el Paraguay a don Vicente Anastasio de Echeverría para la compra de una mulata. No comento, sin comentarios, no comment. Un error. Pero es para eso. El albacea va a hacer entrega a fulanito de tal, le va a prestar para esa compra, no comment. Continuar. Como decía José, vamos a ponernos en el contexto.
¿no? Es el Vamos contexto histórico a de ese contextualizar todo. Era la Porque época. si no, nos cuesta, pero es el contexto y es la cultura de la época. Y la ley que lo permite, en el Paraguay. Fíjense que la compra se hace en el Paraguay. Luego dice, 40 onzas, de que me es deudor el brigadier Cornelio Saavedra, por una sillería que le presté cuando lo hicieron director. O sea, él está diciendo que le deben tanta plata. Está denunciando, digamos, que hay una deuda a su favor. Pero acá, por algo que le presté, esto es una manifestación que él le escriba en el testamento. Yo también puedo escribir que cualquiera de ustedes me debe lo que sea por algo que les presté. ¿Entienden? Per se no parece muy fuerte para ir a reclamar. Está diciendo que otro le debe por una situación de. En principio, hay un use expondi, por lo menos lo expone, y cuenta cómo están sus cuentas, pero dice 40 no sé qué para una sillería. Se puede aparecer el brigadier Cornelio Saavedra y decir, su señoría en realidad no eran para mí, se los dio a otro, y no compró la sillería, compró otra cosa. ¿Entienden lo que digo? Esto parece una manifestación más de un news expondi o un news aclarar las cuentas, más que otra cosa. Y dice también onzas y no aclara de qué son las onzas. Claro, también. Bueno, ustedes tienen un fallo ahí que habla de pesos, la especificación y dólares también. ¿Y qué quería el causante? En lo que le manda el doctor Posca, los manda a leer si el legado para uno eran pesos y en el otro porque había que cumplir con los dólares. Y no es lo mismo pagar en pesos que pagar en dólares. Sobre todo cuando ya no es 1 a 1, ¿no? Y es todo un tema. Bueno, y luego dice, muy bien, 16 onzas que suplí para la fiesta de Agrifonia en el fuerte, y otras varias datas, o sea que él venía financiando un poco. 3.000 pesos que me debe mi sobrino, también el sobrino en Cana, todos en Cana, por las dudas. Don Julián Espinosa, por varios suplementos que le he hecho. Bueno, estas manifestaciones de lo que le debe todo el mundo, el albacea tendría, en todo caso, estaría poniendo acá, yo creo, en conocimiento a su albacea, de que hay quienes le deben. Pero es, ya les digo, una declaración unilateral del acreedor. ¿Entienden? El sobrino don Julián Espinosa podría decir, no, yo los 3.000 pesos los he pagado y acá tengo, y mi tío me ha firmado. ¿Entienden lo que digo? La manifestación unilateral de que a uno le deben es como que yo diga ahora que soy joven y verdad, qué sé yo, no va. ¿Entienden? No va. Per se no causa un efecto jurídico. Es una manifestación. A ver si ahora se pone más en tema. Para guardar, cumplir y ejecutar mi testamento, nombro por mi albacea a mi legítimo hermano Domingo Estanislao Belgrano. Él pertenece a la iglesia catedral, al cual respecto, que no tengo heredero ninguno forzoso, ascendiente ni descendiente, le instituyo el nombro de todas mis acciones y derechos presentes y futuros. ¿Ven? Reconoce como... Sí, parece que hay un micrófono, chicos, abierto. José lo tiene abierto. Entonces, a ver si yo los puedo ver. Ya lo cerró. Ah, gracias. Muy amable. Entonces, fíjense, vuelve a decir que no tiene descendientes ni ascendientes, y entonces al único que lo instruye, lo embiste y le otorga todas sus acciones y derechos presentes y futuros es a su hermano. Que estaría bien, porque si él no tiene realmente descendientes ni ascendientes ni cónyuge, la figura que tiene que aparecer primera residualmente es su colateral, que es su hermano colateral de segundo grado, porque está él, está su padre en primer grado y su hermano en segundo grado. O sea que estaría bien. Y miren qué interesante. ¿Cómo quiere que esta sea su voluntad? Y teme que aparezca una voluntad anterior y que cobre vida. Por el presente revoco y anulo todos los demás testamentos.
Codicilos. Codicilos no es un instrumento que para nosotros nunca tuvo valor legal, pero por las dudas lo pone. Testamentos, codicilos. Poderes para testar. Tampoco se puede testar por poder, chicos. Nunca existió una legislación argentina, pero por las dudas él lo desconoce, que apareciera algo. Profe, Sí. ¿pero qué son los codicilos o qué eran? Los codicilos son unas manifestaciones que para algunas legislaciones suplementarias, que para algunas legislaciones pueden integrar o tener fuerza de última voluntad. Nosotros no reconocemos nada que no sea un testamento. ¿Comprendés? Entonces, nada que aparezca, tampoco un testamento en un cupativo que es el testamento oral, que alguien venga y diga, sí, me dijo tal cosa, no existe. Entonces, codicilo no va porque nunca existió en la legislación. Poder para testar nunca existió, chicos. ¿Cómo va a haber un poder para testar si es un acto personalísimo? Si no nos dejan hacer testamentos conjuntos, porque hay dos voluntades que se tienen que poner de acuerdo, o recíprocos, mucho menos nos van a dejar dar un poder para testar. ¿Qué es un poder para testar? Nunca existió la legislación, así que no se confundan con esto. Codicilo no, poder para testar no existe. Memorias. ¿Qué son memorias? Con valor testamentario. No existen. Memorias para una publicación de un libro, si querés. No existen. U otro cualesquiera otra forma que de nada valga, ni haga fe en juicio. Él tiene miedo que utilicen en algún juicio presunto algo para imputar algo que él quiso decir. Entonces, que nada valga ni haga fe en juicio, ni fuera de él. O sea, ni en el juicio ni afuera, que venga alguien a decir, ay, mira, me dejó esto por este documento, por esta carta, por esta memoria, por este codicilo. Él dice, por las dudas, aunque la ley no lo reconoce, dice que no tiene ningún valor. Ni para hacerlo valer en un juicio, ni fuera del juicio. Mirá, y se extiende y dice, cualquier otra disposición, dice, codicilos, poderes para testar, memorias y otra cualquiera, disposición testamentaria, que antes de esta haya hecho o otorgado por escrito, de palabra o en otra forma. No sé, por escrito, tiene que ser en la forma testamentaria, si no, no existe. De palabra, nuestra legislación no lo tiene. Y de cualquier otra forma, no sé lo que quiere decir, pero él por las dudas dice que no tiene ningún valor. Fíjate que hace mención a todo. Dice, todo ha cumplido mi última voluntad por esta vía. Y en forma que más haya dado lugar, bueno, declara que esta es, perdón, declara entonces que esta es su última voluntad. En esta forma y por esta vía. Está diciendo que este es su testamento. Vuelve a decir que este es su testamento. Que cualquier otra cosa que aparezca no es. Y aunque apareciera un testamento anterior, lo revoca, porque esta es su última voluntad. Lo que hoy preguntaba uno de los compañeros que decía si en el tiempo se puede testar y se puede... Él ya está diciendo acá que esta es su última voluntad y la única que vale. Entonces, en este caso, si hay un testamento anterior, vigente este, y no destruido este, y presentado este, el que vale es este, porque él mismo dice que esta es la última voluntad y que nulifica todos los anteriores. ¿Entienden? Porque como los creó los anteriores, ahora los nulifica. En cambio, los pudo haber creado y mantenido junto con este. Pero acá claramente dice que el que vale es este. Y ya para cerrar dice, en cuyo testimonio lo otorgo así ante el escribano público, bueno, y después los datos de mayor, de forma, del escribano, de los testigos. Por supuesto que firman todos y firma el testador. Bueno, sí tiene una hija. La historia dice que sí tiene una hija extramatrimonial, cuanto menos, y sí la historia también dice que él deja, digamos, de su acervo, de su transmisión, su hermano efectivamente vela por la instrucción de esta niña, que además crece en una familia sin demasiado problema y recibe una educación acorde a su estatus, digamos, social y económico. Entonces, que haya dicho que no tiene, digamos, este es el documento formal y bajo cuerda, y tampoco dicen que lo hace por una cuestión de él,
no quiere deshonrar a la madre de la niña, que había tenido a esta niña claramente sin casarse y luego va a ser la esposa de un señor también de la sociedad. ¿Está bien? Entonces, una cosa es lo que escribe y una cosa es lo que pasa en la práctica. Bueno, ya veo que nos estamos abandonando mutuamente, ¿eh? Estamos abandonando la reunión. Hagamos así. Por hoy está muy bien. La próxima vemos los dos históricos que nos faltan. Alguien habló de GGF, creo que son las iniciales. Hay una compañera o compañero que está preocupado por eso. Vamos a ver especialmente eso. Y quiero que veamos Busich, Sí. porque es la situación mental de una disponente, de un problema mental, y qué dice la heredera beneficiaria del testamento, y qué dicen los otros hijos que dicen, no, mi madre no estaba en su sano juicio cuando testó. Y como un juez de primera instancia no ve la pericia médica y no la toma cuando le están diciendo que la mujer realmente no comprende sus actos. Eso también me interesa que lo veamos. Que hace la capacidad del testador. Más todas las preguntas que ustedes tengan, por supuesto, que las pueden anotar si quieren en la semana y las repasamos. ¿Se complicaron? ¿Nos complicamos? ¿La llevamos bien? No, No, profe, bastante bien, bien. bien. Muy bien. Bueno, entonces los despido hasta el sábado que viene, Dios mediante. Les deseo una linda semana. Bueno, que sigan estando muy bien ustedes, sus familias. Igualmente, es lo más importante, y nos volvemos a ver y a escuchar en una semana, ¿sí? Igual les publico el mismo sitio, igual para ustedes, ¿eh? Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.